Bueno, de esta manera arranca con punto y coma, un poco accidentado, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? Es un programa en vivo. Hoy tendremos la participación del doctor Antonio Contreras. Vamos a conversar de un tema sumamente interesante, asma bronquial versus ozonoterapia. Antes quiero compartir con todos ustedes parte de lo que fue una experiencia interesante visitando la comunidad de Jarabacoa el pasado fin de semana. Por allá me encontré con algunas estampas, ¿verdad?, de la cotidianidad dominicana, del campo dominicano. Por ejemplo, es interesante, pienso, revivir que durante las primeras décadas del siglo pasado, en la capital dominicana, en el Santo Domingo de Guzmán, primada de América, ¿verdad?, ciudad primada de América, se vendía tanto el carbón como la leche en burros, utilizando burros. Por ejemplo, en el caso concreto del carbón, el carbón se depositaba en unos pequeños envases de aluminio, ¿verdad?, cántaros, o pura y sencillamente se envolvía en papel de traza y a esto le llamaban petaca, ¿no? Eso era una petaca de carbón y se vendía generalmente en la calle El Conde, donde con frecuencia usted veía una cantidad de burros, ¿verdad?, cargando carbón y cargando la leche. En el caso concreto de la leche de consumo humano, pues generalmente quien distribuía la leche era un niño que muchas veces no estaba autorizado a llevar pantalones largos. Eso de utilizar pantalones largos era ya cuando lograba los 16 años o 18 años de edad. Entonces usted veía al niño con otra característica que es digna de resaltar. Los niños para entonces, estoy hablando de las primeras décadas del siglo pasado, era muy común encontrar a un niño fumando un pachuché, no un cigarrillo, porque era difícil encontrar un cigarrillo tal como se consume hoy en día, a pesar de la advertencia del daño a la salud que tiene este tipo de producto. Un pachuché no era más que una hojita, ¿verdad?, de limón en forma de un cono atravesada por una penca de coco o por una espina de limón, y entonces en ese cono se introducía el tabaco picado y generalmente de esta forma lo consumía el niño, un niño dominicano, cuando vendía, por ejemplo, el carbón o vendía la leche. También el pachuché luego vino y se transformó en lo que es el cigarrillo europeo. Los fumadores, ahí ven ustedes el caso de este niño vendiendo leche en bidones, ¿verdad? Observen que ni siquiera ahí en ese tiempo se usaban cajas de ambos lados del animal y entonces se introducían generalmente 4 bidones llenos de leche. El niño va fumándose su pachuché. Y yo decía que ese pachuché luego cambió la forma y se tradujo en el cigarrillo europeo, americano, que no es más que un papelito donde usted entra la pica del tabaco y luego lo envuelve de manera cilíndrica y se lo fuma. Ahora bien, ¿por qué traje esta fotografía de gratos recuerdos para mucha gente acá en República Dominicana y fuera del país? Porque observen ustedes cómo ahora se está vendiendo la leche en los campos del interior del país. Vamos a colocar esa fotografía que logramos, ¿verdad?, específicamente en la comunidad de Jarabacoa, para que ustedes observen cómo van cambiando las costumbres, las tradiciones, cómo van cambiando los patrones conductuales del dominicano. Por ejemplo, anteriormente era común, mírenlo ahí, la evolución está ahí, los famosos cántaros, los bidones ya de leche, y así este señor se desplaza y va vendiendo su leche, llevándola a cada lechería. Recuerdo que cuando yo era
un mozalbete, en las lecherías públicas era obligatorio el uso de un termómetro que medía la cantidad, la proporción de leche que realmente existía en el cilindro y qué cantidad de agua podría existir como engaño para el consumidor. Cuando la cantidad de agua superaba a la cantidad de leche, inmediatamente procedía la justicia a aplicar lo que la ley realmente tenía contemplado. Es bueno también destacar, ahora que hablamos de leche y de lecheros y de vendedores de leche en, ¿cómo se llama esto?, en burros y en motocicletas. Cuando llegaron los japoneses a República Dominicana, allá en la década del 50 o de los 50, 56 por ahí, que llegaron a 6 o 9 puntos de la geografía nacional, entre ellos Duvergé, Constanza, Jarabacoa, La Vigía de Dajabón. Es bueno que ustedes sepan que hay testimonios reales de que los japoneses recurrían a la lechería. Ustedes saben con qué tipo de envase, a buscar la leche que Trujillo le había prometido cada día a cada familia japonés. Iban con una vacinilla, porque sucede que los japoneses no conocían la vacinilla y por tanto tampoco conocían cómo se debía usar. Y como lo encontraron un envase muy bonito, atractivo, se dirigían cada mañana a las lecherías donde se le donaba unos cuantos litros de leche por orden del generalísimo y lo depositaban en esa vacinilla. Así anda el mundo. Miren, hubo otra experiencia que viví en Jarabacoa que para mí fue sumamente agradable. Es la iglesia de los monjes, unos monjes que funcionan en el mogote de Jarabacoa y que han hecho pues un templo preciosísimo, muy concurrido por parte de muchos creyentes. Y precisamente el Día de las Madres, el pasado domingo, estuvimos en ese templo. Ojalá lo pudiésemos colocar en pantalla para que los amigos y las amigas de Con Punto y Coma observen qué se puede hacer cuando se quiere. Miren qué precioso templo. Eso está en la cúspide del mogote, con una temperatura sumamente agradable. Allí hay unos 7 u 8 monjes que responden a una congregación de origen suizo o alemán. Y la verdad que es sumamente interesante visitar este lugar, como también es precioso, ¿no?, e inolvidable visitar el caso de la Jamaquita de Dios. Este es el letrero que usted se encuentra allá en el centro de los monjes, que dice silencio, paz, oración. Allí lo que se vive precisamente es eso: silencio, paz, oración, comunión con Dios. Pero le decía sobre la Jamaquita de Dios que hay una vista, óigame, hermosa, preciosísima de lo que es la cordillera central dominicana y específicamente de lo que es el poblado de Jarabacoa. Se trata de un restaurante que levantó allí un holandés, o un canadiense, perdón, fue un canadiense. Lo timaron al canadiense y ahora hay una litis, precisamente, que la va a perder el gobierno dominicano, porque este señor logró esta iniciativa valiosísima y después que todo iba marchando bien, siempre aparecen 4 o 5 dominicanos que le echan el jabón al sancocho y entonces dañan la cosa. El canadiense tuvo que irse y desde Canadá someter al gobierno dominicano y someter al Ministerio de Turismo también por el abuso que se ha cometido con el trabajo que era realizado. Se trata de un restaurante giratorio donde usted, por ejemplo, ocupa una mesa y cuando usted menos espera, donde estuvo el norte, termina el sur o el este y logra ver todo este panorama precioso, este regalo de Papá Dios, que sin duda lo constituye la cordillera central de la República Dominicana. Esto hay que verlo, esto hay que conocerlo, esto hay que vivirlo, porque de esa manera es cómo es posible uno realmente asegurar de que en República Dominicana, a pesar de los pesares, se puede. Y es cierto, a pesar de los pesares, a pesar de algunos políticos ladrones, sinvergüenzas, de algunos empresarios rastreros que tiene el país, la verdad es
que en República Dominicana se puede, se puede. Bienvenido al programa, doctor Antonio Contreras. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Yo estoy bien, gracias a Dios. Yo me alegro mucho. Saludando a los dominicanos y a dominicanas, tanto aquí como en el exterior. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, el asma bronquial y cómo realmente puede corregir esta patología la ozonoterapia. En realidad, ¿qué es el asma bronquial, doctor? El asma bronquial es una inflamación crónica de la vía respiratoria en toda su estructura, tanto en la parte alta como en la parte baja del pulmón, con una característica muy especial, que hay una constricción de la vía respiratoria con una hiperproducción de secreción. Los pulmones siempre están húmedos, siempre hay secreción en la parte interior de los alvéolos pulmonares, pero cuando se produce esta enfermedad, por varias razones, hay una hiperproducción de secreción que son las que van a desencadenar una serie de sintomatología y de síntomas en el paciente asmático. Elementos causales de este problema de salud. Podríamos hablar que hay una predisposición, hay muchos autores que hablan de la predisposición genética de la enfermedad, pero nosotros podemos hablar de todo lo que es la contaminación medioambiental y como el tabaco. Nosotros, por ejemplo, hemos visto en los últimos años como países, por ejemplo Suiza, que tenía hace aproximadamente 20 años una incidencia de esta enfermedad de un 2%, y ahora estamos hablando de un 8% de la población suiza que tiene esta enfermedad, justamente por la contaminación ambiental que produce esto. Nosotros, por ejemplo, en República Dominicana estamos hablando de un 3 a un 5% de la población que padece de asma bronquial. Estados Unidos está rondando alrededor de un 5 a un 7% de la población. En México, por ejemplo, que es un país con una alta contaminación, estamos alrededor de un 8% de la población. Por ejemplo, en República Dominicana, en los principales polos urbanos, con el problema de la basura y los aguaceros que también caen, la lluvia. Los cambios bruscos de temperatura te predisponen también a padecer lo que es esta enfermedad. Y con esta contaminación que nosotros tenemos con los ayuntamientos que no hacen la labor que deben desempeñar, para lo cuales son elegidos los síndicos, esto predispone a la población indiscutiblemente. O sea que el problema no es solamente Zika el otro virus, ¿verdad? No es imposible, porque la Zika, por ejemplo, esas enfermedades nosotros podemos decir, nosotros el mosquito lo tenemos endérmicamente, pero esas condiciones medioambientales te van a producir esas enfermedades, que estamos hablando de un 3 a un 5% de la población que padece la enfermedad y que te predispone a darte la crisis. Entonces estamos hablando de enfermedades mucho más frecuentes que estas, que son esporádicas, podríamos decir, porque nosotros no tenemos permanentemente Zika, no tenemos permanentemente estas enfermedades, sino que en cierta época del año se dispara la incidencia de mosquitos porque convivimos con ellos. Convivimos aquí en República Dominicana, nosotros tenemos el mosquito Aedes aegypti, lo tenemos, lo vamos a tener, lo teníamos, lo tenemos y lo vamos a tener, porque convivimos con ellos, tenemos toda la condición para que estén en nuestro país. Lo que pasa es que en cierta etapa, en época del año, se dispara el número de mosquitos y por ende se dispara el número de enfermedades. Doctor, volviendo al cigarrillo, el problema con el asma no es solamente consumir el cigarrillo, usted puede ser no consumidor del cigarrillo, pero desarrollarse, desenvolverse en un ambiente donde se fuma mucho, y esto podría también... Yo he dicho que el cigarrillo es una de las peores sustancias para la salud del ser humano, porque no solamente el fumador, sino el fumador pasivo. El fumador pasivo es más susceptible a tener las enfermedades que el individuo que consume. Yo planteo
que el individuo que consume el cigarrillo tiene una cierta resistencia a la enfermedad que el individuo que consume el cigarrillo pasivamente. ¿Cuál es el fumador pasivo? Es el individuo, por ejemplo, tú fumas, yo no fumo, te fuma el cigarrillo, aquí, entonces ese humo, yo estoy consumiendo ese humo, pero no solamente estoy consumiendo el humo, sino que, por ejemplo, tú eres fumador, juega domino con nosotros, te fuma el cigarrillo en el patio, fuera de la mesa, pero viene con toda la nicotina, la deja en la mesa, la deja en el domino y eso lo estoy yo consumiendo. Cuando tú llegues en la tarde, el que no es fumador, empieza una irritación, empieza la tos en la noche, pero producto de la nicotina que te dejaron en el dominó cuando tú estabas compartiendo con ese fumador. Ahí vino la contaminación. Ahí viene la contaminación, entonces te va a desencadenar la crisis en tu casa en la noche. Doctor Antonio Contreras, usted siempre nos trae estas informaciones acompañadas, ¿verdad?, de imágenes, de algunas fotografías, de algunos gráficos. Vamos a hacer una pausa para que luego comencemos ya en detalle, pues ampliar este tema tan interesante, el asma bronquial versus la ozonoterapia. El Centro Integral de Ozonoterapia, doctor Contreras, está ubicado ahora en la avenida Independencia. ¿Qué número, doctor? 603. ¿Con qué teléfono? 809-258-4744. Ese es mi celular y el que ustedes están viendo en pantalla, 686-3902. Ahí se funciona de lunes a sábado, ¿no? A sábado, todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, pues vamos a hacer... los martes, que estamos hasta las 4 de la tarde. Correcto. Vamos a hacer una pausa. En breve continuamos dialogando sobre este tema sumamente importante, el asma bronquial y cómo la ozonoterapia repercute en su solución. No lo cambien, ya regresamos. Envidioso, mediocre, arrancaba cachupa media soplapote, arrancaba cachupa media soplapote, arrancaba cachupa media soplapote, a soplapote, arrancaba cachupa media soplapote, arrancaba cachupa media soplapote, arrancaba cachupa media soplapote. Yo llegué a la dirección que tú me diste, por tu nombre que me loca preguntaba, y la puerta sin salsa ya la tocaba, negro lindo por tu amor desesperaba. ¡Víctor Cruz! ¡Ven acá! Yo no sabía que Víctor estaba ahí. ¡Ven acá, Víctor! ¡Víctor Romano! Ya llegué a tu puerta, la encontré cerrada. Ya llegué a tu puerta, la encontré cerrada. ¿Cómo no me abriste? Definitivamente cuánto sabor tiene la vieja Fefa, y acompañada por un músico extraordinario del acordeón, el prodigio. Le rompí la aldaba, dice la vieja Fefa. Doctor, ¿a usted le gusta su música de tierra adentro, no? Claro que eso es música propia, nos identifica a nosotros los dominicanos. Eso es salud también. Eso es salud. Eso es salud, bailar un buen merengue, sobre todo con una mujer amada, querida. Exacto, y ¿verdad? Interpretado por dos glorias nuestras. Así es. Eso. La vieja Fefa, La vieja que Fefa. parece no tener límites, gracias a Dios. Y la energía que tiene esa ¿Cuánta mujer, energía? La energía que tiene esa mujer. Doctor, vamos a seguir conversando sobre el asma bronquial, ¿verdad? Y cómo funciona la ozonoterapia como elemento correctivo. Vamos a colocar en pantalla la primera foto que usted nos ha traído para tratar este tema sumamente valioso. Ahí tenemos la primera fotografía. Sí, aquí nosotros estamos viendo los dos pulmones, un pulmón, el de la derecha, un pulmón con todas las estructuras sanas, y en la izquierda, el rosado, vemos como hay una contracción de la parte de los alvéolos, cómo se contrae, y esto contribuye
a que se presenten los síntomas. Uno de los primeros síntomas es la hipersecreción, lo que decíamos nosotros al principio del programa. Hay una hipersecreción, hay una inflamación, va a presentarse todos los síntomas de los que se produce cuando hay un proceso inflamatorio. Aquí estamos viendo un pulmón, justamente el pulmón izquierdo enfermo, todas sus ramificaciones, tanto bronquiales como lo que se produce, el efecto que se produce cuando hay este trastorno. Aquí vemos a la inversa, aquí la secreción se está produciendo en la imagen de la derecha y cómo se ve cuando el alvéolo, los conductos alveolares están sanos. Mire cómo hay una hipersecreción en la parte derecha. Esto es lo que va a desencadenar la tos, la molestia, la compresión en el pecho, porque la secreción que se produce va a producir lo primero como un reflejo del individuo, que es el primer síntoma, que es la tos. Aquí vemos en el pulmón derecho cómo hay un aumento de las, podríamos decir, si hubiera sido una imagen de una radiografía, una trama, vamos a encontrar una trama. Ustedes ven cómo esa lesión que se produce a nivel alveolar en el pulmón derecho. En la misma imagen, cómo se contrae la producción, sacamos la imagen del pulmón y cómo se produce la contracción de estos alvéolos, que es la primera sintomatología. Y aquí vamos a ver esta imagen muy interesante, que era de lo que hablaba Trifolio, cuáles son las causas que tienden a producir, desencadenar la crisis asmática. Aquí estamos viendo todo, desde los productos químicos, productos orgánicos, inclusive los repelentes, como inclusive hasta animales. Ve un gato ahí. Exactamente. Que siempre se ha hablado, se ha correlacionado el asma con el gato, pueden ¿no? Pueden desencadenar la crisis asmática. Esta es una imagen muy significativa. Aquí están todas las causas. Aquí vamos a ver ya los síntomas que nosotros podemos ver en el paciente. Desde la sibilancia, que es cuando el sonido que emite el paciente, el individuo asmático, que se puede percibir sin el estetoscopio, que es el instrumento que utilizamos nosotros los médicos para auscultar, para oír los sonidos del paciente, y a veces esa sibilancia se puede percibir sin el aparato. Esa sibilancia es lo que popularmente aquí le llaman el roco, ¿no? Un roco, más o menos. El roco es más fuerte que la más sibilancia, fuerte. es un sonido como fricción cuando pasa el aire por una estructura apretada. Es lo mismo que usted hace cuando está desinflando una vejiga. Eso es lo que sucede. Entonces vamos a ver también esa opresión que aparece en el pecho, que la gente se lleva la mano al pecho, producto de la opresión. Que dicen que el pecho está apretado. Exactamente, la opresión, exactamente. De ahí viene el término de pecho apretado. Y viene también el dolor torácico y viene la tos, que la tos es una forma de defensa del organismo. Encuentra que hay algo que está dentro de sus alvéolos y el organismo trata de pulsar por medio de la tos. Eso, por eso es... A veces viene acompañado de una flema, ¿no? De una flema. Por eso, uno de los graves errores que han tenido tradicionalmente en la medicina es que le quieren quitar la tos al paciente. Y la tos no se le puede quitar al paciente porque es una forma de expulsar esa secreción que está produciendo los síntomas. Aquí estamos viendo justamente esta señora, cómo ella se lleva las manos a la boca, que es lo ideal. Cada vez que la persona estornuda o tose, debe protegerse con las manos. Si tiene un pañuelo, mucho mejor. ¿Es contaminante este tipo de enfermedad? El asma bronquial no se contagia, no se contagia. No es una tuberculosis, la tuberculosis sí, el bacilo de Koch,
que uno de los síntomas de la tuberculosis es la tos, la fiebre. No, en este paciente no se contagia la enfermedad. Aquí vamos viendo cómo el paciente estornuda, tose, que es uno de los síntomas principales de esta enfermedad. Vamos a seguir observando otras imágenes, ¿verdad? Aquí vemos cómo esta paciente se lleva las manos al cuello de la sensación de ahogamiento, porque el paciente llega, estos pacientes puede producir la muerte, una crisis asmática, un estado asmático, se contraen todos los alvéolos pulmonares y puede producirle una sensación de ahogo. Pero se también requiere a veces el oxígeno de emergencia. es fundamental. El paciente, hay crisis asmáticas que hay que ponerle directamente oxígeno al paciente, y a veces hay que tratarlo cuando es una crisis de emergencia, hay que tratarlo a traqueotomía, corticosteroides. Aquí estamos viendo ya una imagen radiográfica, que es una forma de hacer el diagnóstico, como vemos un pulmón sano, el pulmón de la derecha, y un pulmón enfermo, como el cúmulo de secreción, cómo hace la vasoconstricción que se produce en estos pulmones, radiográficamente es muy significativo. Doctor, la aplicación de cortisona en estos casos es peligroso. ¿Usted no la recomienda? Nosotros, por ejemplo, hay en el estado asmático que usted tiene, por ejemplo, la crisis, usted tiene que valorar lo que es la crisis asmática, que es el asma bronquial. El asma bronquial nosotros recomendamos la ozonoterapia. En la crisis asmática, cuando el paciente llega a la emergencia, nosotros tenemos que sacar a ese paciente de esa emergencia y tenemos que utilizar en ciertas ocasiones. Aquí nosotros estamos viendo cómo hacemos el diagnóstico. Esto es una espirometría que se hace el volumen, la capacidad ventilatoria del paciente, y por eso, estos son los estudios que se hacen del paciente. Aquí estamos viendo otra imagen radiográfica del paciente, cómo ustedes ven la parte inferior del pulmón y cómo el pulmón está como colapsado, uno de los pulmones del paciente. Y bueno, aquí estamos viendo la parte del tratamiento de la enfermedad, de la ozonoterapia. Que se aplica ya en el Centro Integral de Ozonoterapia, doctor Contreras, en la Avenida Independencia, número 603. Vamos a colocar en pantalla realmente la dirección del Centro Integral de Ozonoterapia, doctor Contreras, en la Avenida Independencia 603, casi esquina Benito Munción, en Gascue. Ahí tiene el teléfono 809-686-3902. También hay otro teléfono disponible, doctor. Mi celular, sí. 809-258-4744. Cualquier inquietud, cualquier pregunta pueden formularla, pues, al doctor Contreras, tanto en el programa como fuera del programa, ¿de acuerdo? Vamos a una pausa con el permiso del doctor Contreras. Más adelante vamos a ver en qué consiste el procedimiento de la ozonoterapia para ser aplicado como solución al asma bronquial. No lo cambien, ya regresamos. Cardo ni oruga cultivo una rosa blanca. Mamá. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, con los pobres de la tierra. Soy un hombre que tengo mi vida bien asegurada, pero bien sabiendo que yo soy un hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. A ver, yo tengo mi cafetal, conmigo cante, y ya tú no tienes nada. Oye, yo tengo mi cafetal, y ya tú no tienes nada. Es que yo tengo mi cafetal. Bueno, seguimos Con Punto y Coma y vamos a enviar un saludo muy especial a Rafael Peguero, allá en San Pedro de Macorís, la Sultana del Este, un fiel seguidor del doctor Antonio Contreras y de este programa Con Punto y Coma. Así que un abrazo fuerte para Rafael Peguero en San Pedro de Macorís, la tierra de los poetas y de los peloteros.
Doctor, entonces vamos a ver cómo funciona la ozonoterapia frente al asma bronquial. Vamos a seguir colocando algunas fotografías, algunas imágenes en pantalla para que usted, por favor, nos explique realmente esta situación. Adelante. Esta es una de las técnicas que más usa en el mundo. Aquí nosotros aplicamos el ozono por automoterapia mayor, es decir, le tomamos 100 cc de sangre al paciente y la mezclamos con 100 cc de ozono. Esto no es doloroso, doctor. No, no es doloroso. Se No. pincha al paciente por una vena, se trae la sangre y luego se reintegra la sangre al sistema a la anatomía del paciente. Y esta es una vía, la vía más conocida en Cuba, se llama la insuflación rectal. Esta es una vía que es muy buena porque en los niños menores de 2 años podemos utilizar, es la única vía que nosotros podemos utilizar en los niños recién nacidos. ¿Qué tiene la jeringa, doctor? Ozono. Ozono. Esto es vía anal, ¿no? Es un vía anal, vía rectal. Aplicamos ozono a estos pacientes. Podemos utilizar el ozono en cualquier edad, esta vía. Y aquí tenemos que es una de las técnicas que ha venido sustituyendo la automoterapia mayor, son los sueros ozonizados. O soluciones fisiológicas, es una solución de 100 cc al 0.9%, y la ozonizamos y se la pasamos al paciente por vía endovenosa. Y aquí tenemos una técnica también muy buena, una técnica modificada brasileña, la automoterapia menor. Es la misma que la automoterapia mayor, pero aquí en vez de ser 100 cc lo que tomamos son 10 cc de ozono y 10 cc de sangre al paciente y se la aplicamos por vía intramuscular. Y aquí la automoterapia, aquí está el ozono cerebral, una técnica rusa también. Se le aplica el ozono por vía auditiva al paciente. Esto va a ayudar todo lo que tiene que ver con la parte superior de la vía aérea. Para los pacientes, recuérdense que los pacientes que tienen sinusitis están predispuestos, la rinitis, se predisponen también a padecer de asma bronquial, y estas enfermedades de vía respiratoria alta responden muy bien a la ozonoterapia aplicada por vía aérea superior. Doctor, a propósito de la ozonoterapia médica, yo quiero agradecer el hecho de que usted nos haya traído, ¿verdad?, esta obra suya, ozonoterapia médica. ¿Esto lo podemos conseguir dónde? Nosotros tenemos, vamos a ver si me pueden enfocar. Ojalá que aparezca. Este es el que está de venta. Vamos a ver si se da el milagro de que aparezca un camarógrafo, porque ahora no sé dónde están los camarógrafos de este programa. Ahí enséñele, por favor. Sí, si me puede enfocar, este es el que está de venta, no el que nosotros, esa es una edición especial, la que, sí, me puede enfocar aquí, esta que está aquí, si la pueden frizar, pues no hay inconveniente. Este es nuestra obra, una de las mejores obras escritas en español sobre ozono. Aquí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el ozono, desde la historia de la ozonoterapia a nivel universal hasta cuándo se inicia la ozonoterapia en República Dominicana, mecanismos de acciones, cuáles son las principales vías de aplicaciones, cómo funciona, cuáles son las principales enfermedades que se pueden tratar sola con ozono o acompañada con lo que son la medicina convencional. ¿Y esto se pude conseguir allá en el Centro Integral? Este libro está en venta en la oficina nuestra, ahí en la Independencia 603. Esta obra es una de las mejores obras certificada por organismos internacionales como una de las mejores obras en español, el segundo libro en español que se escribe en América Latina. El primero fue en Cuba, el segundo este. Y ese que tú tienes en la mano es una edición especial que nosotros hicimos para regalárselo a los amigos. Muchas gracias, Ese para regalárselo a los amigos, ese libro. Bueno, es una obra que debe tenerlo todo profesional de la salud, esta obra, porque es una herramienta nueva que puede contar
el profesional de la salud. Yo agradezco realmente esta donación y créame que la voy a disfrutar en grande, la voy a leer, le dedicaremos el suficiente tiempo. Vamos a colocar en pantalla, si es posible, Vitico, los números telefónicos para que cualquier persona, en estos 5 minutos que nos quedan, los números del programa para cualquier persona que necesite una información del doctor Antonio Contreras en este momento se ponga en comunicación con nosotros. 595-531-3333, extensión 2017. También el 696-2926 con el prefijo 809. Ustedes llaman ahora mismo y con gusto pues vamos a recibir esas llamadas para el doctor Contreras, que en cada martes está con nosotros y que también ustedes pueden visitar en su centro clínico, ¿verdad? En el Centro Integral de Ozonoterapia, doctor Contreras, ubicado en la Avenida Independencia 603. 603. Eso es al lado de la Benito Monción, en la misma Independencia. Hay una estación de gasolina en la parte frontal, ¿verdad? Aquí tengo una llamadita de alguien que parece que tiene una inquietud. Buenas, dígame, buenas. Buenas, gracias, sí. Un placer, dígame, señora. Respecto a que el doctor es especialista. En ozonoterapia fundamentalmente, sí, dígame. ¿Cómo? Ozonoterapia, Dígame. Ozonoterapia, señora. ¿Eso es referente a qué? Doña, pero me imagino que usted estará viendo el programa y estamos hablando de ozono, ¿verdad? Yo no puedo hacerme copartícipe de su ignorancia y perdóneme que no la quiero agredir porque usted es una dama, pero usted está actuando como un coprófago. Digo, usted no va a entender nada de eso, ¿eh? Le iba a decir como una gallo loco, ¿no? Bueno, pero es que por eso es que suceden tantas cosas en este país y la gente se queda con la boca abierta. ¿Y por qué fulano ganó y por qué fulano perdió? Pues está más perdida que el hijo del Limbe. Buenas, dígame. Le escucho. Buenas tardes. Un placer, caballero, dígame. Póngame con Trifolio, por favor. A sus órdenes, le habla Trifolio, dígame. Buenas tardes, Trifolio. Encantado, dígame. Mira, te habla el doctor Pedro Almanzar Jiménez. Correcto, doctor, dígame. Te habla... ¿Me escuchas? Sí, le estoy escuchando, dígame. De San Francisco de Macorís. Ok, adelante, Pedro. Amigo del doctor Antonio Contreras Berroa. Ajá. Dígame. Un gran hombre, un gran trabajador, una persona a quien admiro y respeto. Gracias. Hace muchos años trabajamos en su clínica, inclusive, cuando estaba la Máximo Gómez con Nicolás Giovanni. Bien. Excelente ser humano. Quiero saber cómo está el libro, cómo está el libro. Sé que hay varios médicos aquí en San Francisco que estarían interesados. Ok, síganos en la pantalla, por favor. ¿Dónde se puede conseguir? Repetimos. ¿Y qué precio tiene? ¿Cómo lograrlo? ¿Llamando? o visitando? Gracias, doctor, por esa llamada y gracias por esa palabra. Nosotros tenemos el libro allá en el centro, tanto en la Máximo Gómez, que sigue la clínica funcionando en la Máximo Gómez 214, en ese sector populoso, y también lo tenemos en la Independencia 603. El libro cuesta $60. Ok, vamos a ponerle... Inclusive se lo podemos enviar a la dirección aquí en el país, se lo podemos enviar por Caribe Tour o por una vía, exacto. o por cualquiera de esas Vamos vías. a poner en pantalla, Vitico, nueva vez la ubicación del Centro Integral de Ozonoterapia, doctor Contreras, su nueva dirección. Buenas, dígame, buenas, le escucho. Buenas, sí, señor Trifolio. Dígame, señora. Yo le estoy llamando porque lo veo a usted tan delgado. ¿Qué le pasa? No, mire, yo estoy más saludable que nunca, debo decir. Gracias a Dios. Y le agradezco a Dios, Gracias a Dios. mi salud y también al doctor Contreras, lo tengo que decir Sí, públicamente. y rosadito, mire cómo está, Mire, rosadito. yo estoy rosadito, sin óigame, maquillaje. tengo un apetito increíble, una energía fuera de serie. Lo que pasa pura y sencillamente que yo tenía 245 libras. Y real y efectivamente eso no es bueno. Entonces, en base a Gold Gym también, que tengo que ir cada mañana a ejercitarme unos 45 minutos, en base a todo un programa que me ha preparado el doctor Contreras y otros galenos también, y en base a mi disciplina y a mi decisión,
y sobre todo a la mano poderosa de Papá Dios, yo me siento muy bien. Gracias, muy Señor. bien, gracias a Gracias, Dios. Señor. Y le Gracias. agradezco su preocupación. Gracias, Señor. Pero realmente Gracias, no tengo ningún problema de salud. Gracias, Señor. Porque hay mucha gente que entiende que cuando usted está obeso es que está saludable y no necesariamente así. No, eso es. Doctor? No, porque la obesidad no te lleva a nada bueno. Todas las consecuencias, todo Es más, quiero ser abierto. He tenido que cambiar todas las camisas y todas las ropas. Anteriormente ya iba para 2X. Imagínense usted y yo con una camisa de 2X. Ahora la L me están quedando grandes. Es decir, que he tenido que cambiar el closet completo prácticamente. Y me alegro mucho de eso. Y ojalá que alguien que esté en una situación como la que yo estuve, tratara de emular, no por mí, sino por los resultados que se logran, que se alcanzan. Los beneficios. Los beneficios, así es. Realmente es así. Mucha gente entiende que cuando usted se pone un poco más delgado, que está enfermo, no necesariamente es así, no necesariamente. Y todo cambia, inclusive psicológicamente. Cambio de estilo de vida, indiscutiblemente. Claro que esto conlleva sacrificio. Por ejemplo, mi alimentación es fundamentalmente verde ya. La carne a mí me crea problemas, me está dando como a... No, y tu tiendo forma, a y tu erutarla. forma de pensar ya es diferente, Sí, porque cuando sí. tú eres obeso, tú piensas como obeso. Así es. Cuando tú quieres, si tú eres obeso y quieres dejar de ser obeso, debes dejar de pensar como obeso. Y dime cómo comes y te diré cómo vives. Eso es así, pura y sencillamente. Hay que ejercitarse. Gold Gym, por ejemplo, es un centro de salud extraordinario donde usted, en función de su edad, de su tamaño, de su peso, usted asume pues los ejercicios que realmente son necesarios para mantenerse en salud, para mantenerse en vitalidad. Bueno, gracias, doctor Contreras, por estar con nosotros, como siempre, cada semana. Señores, pórtense bien, cuídense mucho, traten de ser felices. Recuerden que en República Dominicana, a pesar de los pesares, se puede. Nos encontramos en una próxima, si Dios quiere, y de seguro Papá Dios va a querer, sobre todo, muy saludable, muy saludable. Negro lindo por tu amor desesperada. ¡Vito Cruz! ¡Ven acá! Yo no sabía que Vito estaba ahí. ¡Ven acá, Vito!